rugido del dragón relámpago. Capítulo 32. Trata de laboratorio. Oscuridad. Eso fue todo lo que conocí durante mucho tiempo. Era una sensación reconfortante, de verdad. Era como si nunca hubiera tenido ninguna preocupación en el mundo. Pero algo sucedió y la oscuridad me fue arrebatada. Mi costado explotó de dolor cuando choqué contra el frío e implacable concreto. Por unos preciosos instantes, recuperé la conciencia, aunque tenía la vista nublada y el oído, en el mejor de los casos, tenue. Por lo que pude distinguir, había aterrizado en un callejón inmundo de una ciudad imponente y bulliciosa. Veía siluetas moviéndose por el callejón. Sus formas me parecían manchas. Entrecerré los ojos, pero no pude enfocar la vista. Mi cabeza latía con fuerza y mis extremidades se sentían tan pesadas, oí un alboroto detrás de mí, pero no pude girarme para ver de dónde venía. Sentí unas manos hurgando en los bolsillos de mis pantalones. Veamos qué tenemos aquí. Una voz vieja y sibilante resonó detrás de mí. Un palo raro, ¿qué es esta pasta de naranja? ¿Algo de comida? Poco después, oí una fuerte arcada, seguida del golpeteo de pequeños objetos metálicos contra el suelo. Probablemente, el vagabundo había tirado mis discos llenos de pasta para quemar y esencia de Murtlap. Me giré para encarar al hombre, quien de repente dio un salto hacia atrás al ver mi brazo derecho, aún cubierto por las escamas de Baltasar. El vagabundo me observó un instante antes de sonreír con un brillo codicioso en los ojos. Fue una visión fea. Espera a que te lleve con los tipos adecuados. Soltó una carcajada, que se convirtió en una tos profunda y dolorosa. Se dice que están pagando un dineral por bichos raros como tú. Tenía una espada oscura en su mano, Erebus, me di cuenta, y me golpeó en la frente con el pomo, enviándome de regreso a una dichosa inconsciencia. Durante las siguientes horas, tuve vagamente conciencia de que me arrastraban dolorosamente sobre el duro hormigón. Esta vez, el dolor era algo bueno. Me ayudó a centrar mis pensamientos en un intento de recuperar la conciencia y, con suerte, salir de lo que fuera que ese vagabundo tenía en mente para mí. 100. La voz incrédula del viejo vagabundo resonó en mis oídos. Eso no es lo que acordamos. Qué lástima. Esperaba que pudiéramos llegar a un acuerdo, dijo otra voz, pero parecía alterada, probablemente como medida de seguridad para evitar que las autoridades la identificaran. Me encogí en cuanto escuché el sonido estridente de los disparos, seguido de un fuerte golpe, justo a mi lado. Escuché el sonido de Erebus golpeando el suelo. Pasaron unos momentos de silencio. Qué lástima, dijo finalmente la voz alterada. Etiqueten a ese bicho raro. Etiquétenlo como espécimen S. ¿Ejemplar S, señor? Preguntó con curiosidad una voz inalterada. Probablemente era uno de los soldados. S, de escamas. Oí el crujido de unos zapatos caros contra el suelo y sentí una mano que me golpeaba suavemente el brazo derecho acorazado. La sensación se detuvo y escuché a la persona a cargo alejarse de mí, antes de que se acercaran más pasos, estos sonaban algo pesados. Sentí unas manos sobre mí, agarrándome de los brazos y levantándome con fuerza. Oí el ruido de metal contra el suelo. Probablemente alguien recogiendo a Erebus. Esta es una espada excelente. Me pregunto cómo llegó a poseerla el espécimen S, dijo la voz alterada, antes de quedarse en silencio. Quise gritar, pero el sonido salió como un gorgoteo superficial, casi silencioso, en mi garganta. Oí el ruido de un coche entrando en el callejón, mientras los hombres que me arrastraban empezaban a avanzar. Escuché el sonido de unas puertas abriéndose antes de que me arrojaran sin contemplaciones a lo que supuse que era un camión o una furgoneta. Me costó un esfuerzo monumental, pero de alguna manera logré abrir los ojos un poco, lo suficiente para echar un vistazo a mi entorno. A cada lado de mí, pude ver a un par de matones enmascarados, que guardaban silencio mientras la camioneta pasaba por algunos baches en el camino. En la parte trasera del vehículo había un hombre, con el rostro también enmascarado y algún extraño artilugio en la boca, que levantaba mi falchión negro y lo miraba con interés. Mugles. Me habían capturado mugles, nada menos. Unos matones, para colmo. Sentí que las escamas de mi brazo se movían ligeramente y me di cuenta de que Baltasar seguía conmigo. Seguía vivo. Aguanta, Baltasar, dije mentalmente, que de nuevo estaba al borde de la inconsciencia. Solo agárrate. Saldré de esta. Te lo juro. Todo volvió a oscurecerse. No sé exactamente cuándo recuperé la conciencia. Pero lo primero que sentí fue la fría sensación del metal bajo mi cuerpo y los pitidos constantes de un cardiomonitor. Gemí. Sentí un dolor intenso en cada célula de mi cuerpo.
Abrí los ojos, pero inmediatamente los volví a cerrar. La brillante luz blanca que estaba sobre mí se filtró en mis ojos y envió una lanza de dolor que rebotó alrededor de mi cráneo. Los tapé con una mano, o al menos lo intenté. Mis manos permanecieron firmes en su posición, mis muñecas sujetas por los implementos de la mesa. Intentar mover los pies tuvo el mismo resultado. El pánico empezó a apoderarse de mí mientras forcejeaba débilmente contra mis ataduras. Sentí un ligero movimiento en el aire, probablemente indicando que alguien había abierto una puerta, y por un instante me di cuenta de que estaba completamente desnudo mientras el aire me recorría el cuerpo. Yo era vulnerable. Me obligué a permanecer completamente quieto mientras oía varios pares de pasos entrando a la habitación, de pie a cada lado de mi cuerpo. Pasó un largo momento. Vamos, muchacho, dijo uno de los hombres con cierta exasperación. Tenemos cámaras y sensores de movimiento instalados, así que ¿qué tal si nos saltamos este juego de fingir que dormimos? ¡Qué mala suerte la mía! Claro que tenían cámaras, bien. Dije con voz áspera, volviendo la cabeza hacia la fuente y abriendo los ojos, vi a un científico mirándome con interés. ¿Qué hago aquí? ¿No es obvio? El hombre me dio un ligero golpecito en la mano escamosa, sin intentar siquiera endulzar las cosas. Ah. Me quedé estancado, intentando aferrarme a mi rayo. Pero, cada vez que lo intentaba, la electricidad salía de mi cuerpo, se filtraba a la mesa de metal y se extendía al suelo. Estaba completamente conectado a tierra. Ah, claro. El hombre tomó una jeringa vacía de una mesa cercana. Ver el instrumento médico me invadió el pánico. Luché contra mis ataduras con todas mis fuerzas, pero fue en vano. Las ataduras metálicas ni siquiera se movieron. El científico chasqueó la lengua, antes de señalar al chico que estaba a mi otro lado. Sentí unas manos fuertes que me sujetaban, deteniendo el débil forcejeo que había logrado mostrar. SHH, dijo el científico con condescendencia, clavándome la jeringa en el brazo izquierdo, y una punzada de dolor me recorrió el cuerpo debilitado. Vi cómo mi sangre fluía desde mi cuerpo debilitado hacia los confines de la jeringa. Todo terminará pronto. Empecé a sentirme un poco mareado, lo cual no era sorprendente dada la cantidad de sangre que me estaban extrayendo. Quizás deberíamos haberte mantenido anestesiado para esto, como hicimos cuando te extrajimos el semen, dijo el científico con tono informal, sacando la jeringa y tapándola. Me puse pálido ante las implicaciones detrás de sus palabras. ¿Quieres decir? Dije, sintiéndome mal del estómago ante la revelación. Creo que la enfermera auxiliar estaba encantada de haberlo hecho ella misma, confirmó el hombre amablemente, antes de tomar un portapapeles y volverse hacia mí. Entonces, ¿hay algo que puedas decirme que pueda ayudarme en mi investigación sobre tu brazo especial? Vete a la mierda, gruñí, mirando al hombre con odio. Sentí la rabia burbujear dentro de mí. Sabía de dónde venía, de mi miedo. Odiaba tener miedo, y en ese momento, me sentía aterrorizada. Estaba sola, en un lugar desconocido. Nadie sabía dónde estaba. Peor aún, podrían haber pensado que ya estaba muerto. Pero una cosa era segura. De ninguna manera iba a contarle a ningún científico canalla sobre Baltasar. El científico chasqueó la lengua antes de echarle un vistazo rápido al soldado que me sujetaba. El hombre asintió antes de darme un puñetazo en el abdomen. El aire abandonó mis pulmones mientras el dolor volaba por mi cuerpo. Te lo vuelvo a preguntar, espécimen S, ¿hay algo que puedas decirme? Continuó el científico, sin hacer caso de mi esfuerzo por recuperar el aliento. Mi nombre, jadeé, forcejeando con mis ataduras. Es Harry, pedazo de mierda. El científico suspiró antes de volver a señalar al gruñidor. Sentí su puño carnoso golpearme la mejilla, aflojándome un diente. Me sentí mareado y mi cabeza palpitaba mientras el sabor cobrizo de la sangre brotaba en mi boca. Ojalá no tuviera que hacer esto, espécimen S. El científico suspiró, tomando un bisturí y unas pinzas, antes de volver a mí. Pero me has forzado en este asunto. El científico movió su bisturí y empezó a cortar donde empezaban mis escamas, alrededor de los hombros. Normalmente, el bisturí no habría podido cortar mis escamas acorazadas. Sin embargo, no tenía energía para fortalecerlos. Estaba cansado, agotado y casi completamente agotado. El bisturí atravesó la armadura, y sentí, más que oí, el grito de dolor de Baltasar cuando el científico agarró hábilmente la escama con sus pinzas y la arrancó de mi piel, causándonos a mí y a mi amigo un gran dolor. Además de los gritos de dolor de Baltasar en mi cabeza, la escama que me arrancaban de la piel fue como si me arrancaran una uña con fuerza.
La sensación fue áspera y rápida, y dejó tras de sí un ardor que latía dolorosamente. Los gritos de Baltasar se apagaron en mi cabeza y se quedó en silencio nuevamente. ¿Estás enfermo?, jadeé, intentando no perder la cabeza. El científico colocó la escama extraída en un pequeño vaso de precipitados y se la entregó a uno de sus silenciosos asistentes, quien salió de la habitación inmediatamente después de recibirla. Me duele hacer esto, espécimen ese, de verdad que sí. El científico fingió arrepentimiento antes de tomar una jeringa llena de un líquido verde y transparente de la mesa cercana. El líquido parecía emanar algún tipo de poder. No pude identificarlo, pero eso me bastó para luchar con más fiereza que antes. Pero, incluso con esta repentina descarga de adrenalina, seguía siendo inútil. El matón me dominó fácilmente, sujetándome sin apenas esfuerzo. Sentí otra punzada de dolor cuando el científico me negaba a llamar médico a ese idiota, insertó la aguja en mi brazo, presionando el émbolo de la jeringa y el líquido transparente y verde entró en mi torrente sanguíneo. Fue una de las sensaciones más agonizantes que he sentido en mi vida. En comparación, el desprendimiento de la báscula parecía un pequeño rasguño. Comenzó como una ligera sensación de ardor que lentamente viajó por mi brazo, dirigiéndose al corazón y se extendió al resto de mi cuerpo. A medida que el líquido verde sangraba por mis músculos y nervios, el dolor se convirtió en agonía, invadiendo por completo cada célula de mi cuerpo. Grité, incapaz de contener el dolor esta vez. Grité y grité hasta que me dolió la garganta. Mentalmente, oía a Baltasar gritar tan fuerte como yo. Debía de estar pasando por lo mismo. Intenté luchar débilmente, pero fue en vano. El matón todavía me tenía sujeto. El científico volvía a hablar, pero yo ya no escuchaba. Mi mente estaba completamente concentrada en la increíble agonía que sentía. Sentí que me deslizaban una máscara por la cara, probablemente llena de gas anestésico. Sentí con gratitud que el dolor se reducía a un latido sordo, y el vapor me ahogaba los nervios. Mis extremidades empezaron a entumecerse mientras volvía a perder el conocimiento. Lo último que vi antes de volver a quedar inconsciente fue la brillante luz blanca brillando sobre mí, mi mente aún llena de los gritos de dolor de Baltasar. Parecía que habían pasado días cuando finalmente me desperté de nuevo, aunque, a juzgar por el dolor sordo en todo mi cuerpo, probablemente fueron unas pocas horas, tal vez un día, si quería forzarlo. Abrí los ojos lentamente y miré a mi alrededor. Seguía en la misma mesa de metal, bajo la misma luz blanca, tan brillante y molesta. Pero esta vez estaba solo. Tenía que actuar lo antes posible, o probablemente no saldría de allí con vida. Como tenían mi sangre, una escama de mi brazo y, me estremecí, mi esperma, dudaba que me necesitaran de nuevo. O tal vez lo contrario, tal vez tenían ideas aún peores. Baltasar, dije débilmente en mi mente. Baltasar, necesito tu ayuda. Pero la víbora negra guardó silencio. Baltasar, amigo. Por favor, supliqué con desesperación. Por favor, quédate aquí, te necesito. Harry fue casi un susurro en el fondo de mi cabeza, pero lo escuché de todos modos. Estás vivo. Gracias a Dios. Débil. Tan débil, susurró Baltasar en mi mente, apenas capaz de formar palabras coherentes. Lo sé, pero necesito tu ayuda, Baltasar, pensé. Mi rayo sigue derramándose en el suelo por culpa de la mesa de metal. Necesito tu veneno. Por favor, amigo mío. Inténtalo. Dijo mi víbora simplemente, antes de callarse. Sentí el poder de Baltasar fluir hacia mi brazo acorazado, convergiendo en mi palma. Oí el chisporroteo del veneno contra el metal, y rompí la debilitada atadura metálica con facilidad. Hice lo mismo con el resto de mis ataduras, incorporándome y rociándolas con suficiente veneno para que se abrieran paso. Me bajé de la mesa, sintiendo un poco de debilidad en las rodillas mientras mis piernas sostenían mi cuerpo. Escuché un sonido de alarma mientras me sacaban la vía intravenosa del brazo, así como el equipo de monitoreo. No había mucho tiempo. Tenía que actuar, ya. Desenchufé el cardiomonitor y corté el cable con un eje débil. Volví a enchufar el cable cortado a la toma de corriente y mordí el cable expuesto, sintiendo la electricidad que me recorría el cuerpo. Lo bebí con avidez, la energía me recorría la boca y llegaba al estómago. Sentí que el cansancio se desvanecía por completo y que el latido sordo desaparecía, pero seguía absorbiendo la energía eléctrica hasta que estuve seguro de que mis reservas estaban llenas. La alarma titubeó y se apagó por completo. La luz de la habitación se apagó, sumiéndome en la oscuridad. Pasaron unos segundos más y corté la conexión al cable. Me puse de pie con facilidad, con la energía rebosando en cada célula de mi cuerpo.
Me sentí extraño. Cambiado. Mi energía se sentía más fluida que antes. Mi rayo, más dócil. Me quedé mirando mis manos sin comprender muy bien. ¿Qué me hizo el líquido verde? ¿Qué me hicieron? Baltasar seguía callado. Estaba preocupado por él. Tenía que escapar de este lugar. Oí que se abría la puerta y el sonido de pasos entrando en la habitación. Sentí un breve arrebato de pánico al recordar lo que me había pasado antes. Reprimí la sensación con furia, mientras la ira me invadía, superando cualquier miedo previo. Iba a hacerles pagar. Asegura el objetivo. Espécimen S, dijo uno de ellos, y oí el sonido de armas amartilladas. Ejemplares. La sola idea de que me enviaran a un experimento científico avivaba la ira en mi cuerpo, pero tenía que guardar silencio. Tenía que eliminarlos, con el mayor sigilo posible. Me moví lentamente por la oscuridad de la habitación, intentando evitar a los guardias de seguridad. Uno de ellos hizo estallar una barra luminosa que bañó la habitación con una suave luz azul. Tuve que actuar inmediatamente. Lancé rayos que impactaron a los 5 agentes de seguridad simultáneamente. Los hombres se paralizaron y cayeron al suelo, disparando sus armas al azar mientras sus dedos, involuntariamente, se cerraban sobre los gatillos de sus armas automáticas. Me escondí tras un escritorio de aspecto grueso, esperando a que se calmara el caos. Finalmente, vaciaron los cargadores y la sala volvió a quedar en silencio. Me levanté, examinándome, contento de estar relativamente ileso. Caminé sobre los guardias de seguridad caídos, agarré la barra luminosa azul y salí de la habitación, quedando en un pasillo largo y oscuro, con ventanas cada 3 metros aproximadamente. Caminé en silencio por el pasillo, mirando por cada ventana, sintiéndome cada vez más perturbado a medida que avanzaba. Había niños, de mi misma edad y menores, en cada cama, todos conectados a máquinas, igual que yo. ¿También estaban experimentando con ellos? Se me heló la sangre al ver las ataduras en brazos, pecho y piernas. Llegué al final del pasillo. Había una puerta con la inscripción salida en letras blancas brillantes sobre fondo rojo. A su lado había una puerta anodina que parecía conducir a una especie de oficina. Vi con alivio que Erebus estaba allí, colgado en la pared. Giré el pomo de la puerta con cautela, y ésta se abrió con un clic audible. Entré en la habitación y la cerré tan silenciosamente como pude. Justo a tiempo, un grupo de hombres con linternas entró por la salida y se dirigió directamente a la habitación en la que me habían detenido anteriormente. Reprimí mi miedo y esperé hasta que se hubieran ido, antes de blandir la barra luminosa azul, bañando la oficina con una suave luz azul. Pude ver varias cosas. Había un escritorio lleno de papeles, carpetas y archivadores. Detrás había 6 archivadores, con varios estantes encima llenos de libros de anatomía de todo tipo. A la izquierda había varios armarios y lo que parecía ser una especie de pequeño frigorífico. Fui hacia Erebus y levanté la espada de su lugar en la pared, agarrando firmemente el mango. «Bienvenido de nuevo, muchacho», me susurró el falchión negro. «Ya has tardado bastante». «¿Cuánto tiempo?». «Durante meses, flotamos en la oscuridad de mi reino, antes de ser devueltos al mundo real», respondió Erebus con paciencia. «Entonces, esos hombres nos trajeron aquí». Ha pasado 1 día y medio desde entonces. Meses. Había estado ausente durante meses. Recordaba la lucha contra el emperador demonio Mundus como si hubiera ocurrido ayer. Recordaba la risa burlona del poderoso ser. Su desprecio despreocupado hacia la raza humana. Recordé la rabia que sintió cuando le robé su poder y lo usé contra él. Recordé la oscuridad en la que entré cuando escapé de las garras de Mundus, entre mundos. Meses. Repetí, antes de negar con la cabeza. Había cosas más importantes que hacer ahora mismo. Tenía que escapar. Ya me preocuparía por lo que me pasara cuando estuviera a salvo. Y quizás con algo de ropa puesta. Ojalá. Tus pantalones están en el casillero, aquí. Creo que tu varita también está ahí, dijo Erebus amablemente, y sentí la espada apuntando, arrastrando mi brazo, hacia el casillero que estaba en el borde. Con un rápido filo, corté el candado y abrí la taquilla, revelando un par de pantalones oscuros de combate, mis botas negras de combate y mis calcetines blancos junto a ellos, en el fondo. En el estante de arriba, había un palo familiar. Mi varita. No perdí tiempo, coloqué a Erebus sobre el escritorio, antes de ponerme los calcetines, seguidos de los pantalones y las botas. Tomé la varita, sintiendo la familiar oleada de energía, cuando mi cuerpo reconoció el foco mágico, dándole una cálida bienvenida.
Agité mi varita rápidamente, conjurando unas vendas que se envolvieron alrededor de mi brazo derecho, ocultando la mayoría de las escamas de la vista, pero dejando la mano expuesta. No serviría de nada si usara Erge con las vendas en mi mano, o si quisiera rociar algo con mi veneno. Guardé la varita en el bolsillo y agarré nuevamente el falchión negro. «¿Erebus?», pregunté en voz baja, al ver luces destellar en el pasillo. Me sacaron sangre y griega. Otras cosas, admití, con el rostro avergonzado acalorado. «¿Sabes dónde?» «Refrigerador», respondió Erebus simplemente. Asentí en señal de agradecimiento antes de dirigirme al refrigerador mencionado. Lo abrí y vi una serie de viales llenos de sangre, todos etiquetados como espécimen S. Al lado de los viales había un vaso de precipitados con una balanza sumergida en el mismo líquido transparente y verde que me habían inyectado en el cuerpo. Pero no había rastro de mi semen. Probablemente lo habían transferido a otro lugar. No tenía forma de rastrearlo. Con un gruñido, disparé mi rayo a través del refrigerador, friendo la sangre y desintegrando la escama negra. El brillante destello pareció alertar a los guardias, quienes forzaron la puerta y me apuntaron con sus armas automáticas. «Quieto», dijeron detrás de mí. «Suelta la espada. Manos donde pueda verlas». Invoqué mi rayo, y la energía recorrió mis nervios y músculos, sobrecargándolos a un nivel que nunca antes había alcanzado, ni siquiera luchando contra Mundus. ¿Era efecto del líquido verde inyectado en mi cuerpo? Supongo que no importaba. Me giré rápidamente, nivelando a Erebus hasta sus posiciones. Los guardias se rieron del movimiento, pensando que estaba loco por llevar una espada a un tiroteo. «No dejes nada atrás, Erebus», gruñí con odio a los guardias que reían. Arroyo oscuro. La oscuridad brotaba de la hoja, absorbiendo cada bala y arrasando a los guardias como un río negro, borrando sus cuerpos de la existencia. Sus gritos eran inaudibles, como los de los muchos niños retenidos allí. Cuando la corriente de la oscuridad terminó, no quedó nada atrás. Pasó un momento de silencio y oí eructar al falchión negro. Erebus eructó. Erebus envió una imagen mental de un hombre frotándose la barriga con satisfacción. Estaban deliciosos. No sabían mucho. Hombres de familia necesitados de dinero, a quienes se les encomendó vigilar estas instalaciones. Sentí la culpa atormentándome la conciencia, pero reprimí mi ira. Puede que tuvieran familias, pero lo que estaba sucediendo allí estaba mal, y no lo habían denunciado a las autoridades. Se lo merecían. Regresé al pasillo y me tomé el tiempo de forzar todas las puertas cerradas de la sala. Intenté despertar a los niños, pero fue inútil. Todos estaban en coma. Todos y cada uno de ellos. ¿Me iba a pasar eso a mí? Me quité esos pensamientos de la cabeza y salí de una habitación con una niña que no parecía tener más de 11 años, durmiendo plácidamente. Contuve las lágrimas mientras salía de la sala. No había nada que pudiera hacer por ellos, me decía a mí mismo. Estaban demasiado perdidos. Cualquier cosa que me hiciera sentir mejor. Salí por la salida y vi unas escaleras que subían varios pisos. Oí pasos que bajaban. Más refuerzos. Me escondí bajo la escalera. La oscuridad ocultó mi figura encorvada mientras un pelotón de guardias entraba en la sala. En cuanto me aseguré de que todos los guardias habían pasado, salí de mi escondite y subí las escaleras, silenciando mis pasos con un rápido silencio. Subí corriendo las escaleras y crucé la puerta anodina que daba a lo que parecía ser el interior de un armario. ¿Un laboratorio oculto? ¿Por qué no me sorprendió? Abrí la puerta del armario y entré con cautela, observando a mi alrededor con ojo crítico. Era una habitación vacía, con las paredes cubiertas de taquillas y varios muebles de almacenamiento. Salí rápidamente de la habitación y me encontré en lo que parecía ser un pasillo oscuro de hospital, lleno del ruido de pacientes que se quejaban, enfermeras bulliciosas y médicos irritados. Un laboratorio oculto bajo un hospital, nada menos. Las luces volvieron a encenderse de repente, bañando los pasillos con una luz blanca y brillante. Giré a Erebus y sostuve la espada negra en un agarre inverso, e intenté ocultarlo detrás de mi brazo izquierdo, antes de meter mi mano cubierta de escamas negras en el bolsillo de mis pantalones. Caminé tranquilamente por los pasillos blancos y esterilizados, evitando la mirada de los médicos y enfermeras de guardia. Seguí rápidamente las numerosas señales del hospital, en dirección a la salida. Doblé una esquina y vi a un guardia de seguridad hablando con unos policías. Retrocedí y miré desde la esquina. Los agentes estaban escribiendo algo en un blog mientras el guardia hablaba. Oí el timbre de un ascensor y el guardia entró, seguido de los policías.
Di un suspiro de alivio y reanudé mi camino hasta llegar finalmente a unas puertas giratorias que conducían al exterior. Recorrí el pasillo lo más silenciosamente posible y atravesé las puertas giratorias. Sentí la brisa exterior golpear mi pecho, que estaba expuesto, provocándome un escalofrío. Era de noche. Miré a mi alrededor. Parecía estar en una ciudad, una grande, por su aspecto. Había una gran placa junto al edificio del que había salido. Decía, Hospital General de Metrópolis. Las palabras estaban escritas en blanco sobre un fondo azul. Las ambulancias entraban y salían de las instalaciones, iluminando el oscuro entorno con luces blancas y rojas intermitentes. Me alejé del edificio lo más rápido que pude sin correr. No serviría de nada llamar la atención innecesariamente. Crucé la calle y seguí caminando al menos 5 minutos, esperando cualquier ataque desde cualquier dirección. Ninguno vino. Giré a la derecha en un callejón oscuro, lejos de miradas indiscretas, y respiré hondo para tranquilizarme. Con eso, me invadió una fuerte sensación de cansancio, más mental que cualquier otra cosa. Las cosas que me habían pasado, en ese lugar, vi varias furgonetas grandes y negras pasar por el callejón, flanqueadas por coches de policía a cada lado. Esos pares en la camioneta en la que te arrojaron, me susurró Erebus. Probablemente limpiaron la sala de cualquier evidencia cuando escapaste. Asentí distraídamente. ¿Quién sabe qué habría sido de mí si no hubiera sido por Baltasar? Gracias, Baltasar. Le envié el pensamiento a mi víbora mascota. No hubo respuesta. Se me heló la sangre cuando un determinado pensamiento llegó a mi mente. Baltasar, le susurré a mi mano escamosa. Baltasar, ¿me oyes? Silencio. Vamos. Me reí nerviosamente. Esto no tiene gracia, Baltasar. Harry, dijo débilmente mi fiel víbora. El alivio inundó mi ser, el conocimiento de la existencia continua de mi amigo me dio fuerza. Débil. No aguanto mucho más. Tengo tanta hambre. Tanto dolor. La víbora se esforzó por decir, y mi ánimo volvió a caer presa del terror. No, no, no. Repetí una y otra vez, con los ojos llorosos y la garganta apretándome dolorosamente. No digas eso, amigo. Te ayudaré a mejorar. Aguanta, ¿me oyes? Inténtalo, dijo Baltasar débilmente, antes de quedarse en silencio nuevamente. Descansa, amigo. Dije, uniendo mi poder con el suyo, y la serpiente siseó aliviada. Encontraré algo de comida y nos refugiaremos en algún lugar. Recorrí la ciudad en busca de un sitio para comer. Finalmente, tras unos 10 minutos, llegué a un McDonald's. El local parecía bastante vacío a esas horas de la noche. Entré y oí el timbre de la puerta. Había algunos clientes sentados junto a las ventanas, mirando hacia afuera mientras se zambullían en su comida. El olor a hamburguesas me inundó la nariz y se me hizo agua la boca. Baltasar reaccionó de forma similar, a juzgar por la vibración de mi brazo. Saqué mi varita y caminé hacia el empleado, que parecía ocupado con su teléfono inteligente. Le acerqué la varita a la cara y sus ojos se pusieron vidriosos. Me miró. ¿En qué puedo ayudarle?, dijo el hombre en tono monótono. 10 hamburguesas grandes con queso, sin pepinillos. Unas papas fritas y una Pepsi grande. Todo para llevar. Enumeré lo que quería, antes de inclinarme un poco y añadir en voz baja. Y todo el dinero de la caja registradora. Enseguida, señor. Y luego le ordenó a uno de los trabajadores que preparara la comida, antes de abrir la caja registradora. Unos 20 segundos después, me entregó un fajo de billetes doblado. Los guardé en el bolsillo mientras esperaba a que terminara de comer. Distraídamente, agarré uno de los billetes y lo saqué para examinarlo. Era un billete de $5, con la cara de Abraham Lincoln. En la esquina superior derecha, decía, los Estados Unidos de América, Metrópolis en Estados Unidos, entonces. Me dije mientras el trabajador con la mirada vidriosa me entregaba una bolsa grande. Gracias, dije antes de darme la vuelta y salir del restaurante. No quería otra cosa que disfrutar de la comida. En cambio, me tomé el tiempo de buscar un callejón vacío y me senté en el frío suelo de cemento. ¿Crees que podrás salir, amigo?, le pregunté a Baltasar suavemente. No puedo, respondió la víbora débilmente. Materia verde, nos unió. Fusión completa con tu brazo. ¿Fusión completa? ¿Quieres decir que todo mi brazo se ha transformado en algo completamente distinto? Baltasar confirmó. Abrí la boca para decir más, pero negué con la cabeza rápidamente. Había otras cosas de las que preocuparme ahora mismo. Como cómo iba a conseguir que Baltasar comiera. Puede formar una boca, con un agujero para el veneno. Baltasar se esforzó por decir.
De acuerdo. Hazlo. Preocúpate por comer y por mantenerte fuerte de ahora en adelante. ¿De acuerdo? Siseé, levantando la palma de la mano hacia el cielo. El agujero en el centro se abrió de par en par al agarrar la carne de una hamburguesa. Lo partí por la mitad antes de meter cada trozo por el agujero. De inmediato, sentí una oleada de energía recorrer mi brazo derecho, y Baltasar emitió un grito de satisfacción. Bien. Eso estuvo bien. ¿Más? Baltasar siseó con entusiasmo, sintiendo que la vitalidad volvía a su ser mientras las escamas de mi brazo derecho parecían brillar levemente. No pude evitarlo. A pesar de lo que me había pasado, a pesar de lo que había presenciado, me reí y mi ánimo se levantó. Estaba en un lugar desconocido, rodeado de un número desconocido de enemigos, habiendo desaparecido de la faz de la tierra durante un tiempo desconocido. Pero al menos tenía a mis compañeros. Eso contó algo, ¿no?